Buenos días, soy Íñigo Borges, coordinador y profesor del ciclo formativo de dietética, y hoy nos acompaña Marco Rey, ¿Cómo estamos? que es compañero y profesor y se encarga junto a mí de impartir las asignaturas que son las propias del título. Hoy vamos a explicar un poquito en qué consiste el ciclo formativo de grado superior en dietética, cómo lo tenemos enfocado y cómo conseguimos que esa parte teórica sea lo más práctica posible dentro de una formación online. Entonces, tendremos una pequeña introducción, daremos un vistazo del plan de estudios que es por el que nos ceñimos para impartir esta formación. Veremos también el campus virtual, bastante intuitivo, y dejaremos una parte final para las preguntas y respuestas que puedan tener pues, nuestros oyentes. Dentro de la introducción, pues lo más importante y lo que nos hemos dado cuenta, ya no solo como docentes, sino como profesionales del sector de la salud, es que entendemos que la labor es imprescindible y mejora muchísimo más cuando no tratamos simplemente con personas, ¿no? Cuando nos centramos en dar una ayuda, una solución a las personas que vamos a ayudar en un futuro, como futuros dietistas, es cuando empezamos a entender realmente el significado que tiene, ¿no? Estar de dietistas, nutricionistas, no simplemente son personas que vienen a nuestra clínica, personas que acuden a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que encargar de que tengan un cambio en esos hábitos. Es la parte más importante. Entonces, con el contexto actual, también vemos que las tecnologías van avanzando y lo que hacemos es, como no estamos únicamente de docentes, estamos en el mundo laboral, le damos una perspectiva y aprovechamos esta formación online para dar esos recursos, ya no solo que podamos emprender para construir una clínica el día de mañana, sino que podamos utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para crear una página web y poder promocionarnos en pequeña escala. Lo más importante y lo que tenemos que destacar es que no vamos a buscar un público objetivo de primera mano, sino que os vamos a enseñar a ver y a detectar esas necesidades que tienen las personas que nos rodean, que son las primeras a las que podemos ayudar. En cuanto a los recursos metodológicos que utilizamos, pues bueno, nos enfocamos en que sea una metodología activa, en la cual ponemos casos prácticos reales y buscamos que seáis vosotros los que busquéis esa solución. Nosotros seguimos en constante formación, seguimos trabajando con diferentes poblaciones que veremos más adelante, pero sobre todo es esa resolución de problemas reales. En cuanto a recursos personales, pues bueno, vamos a intentar daros ese punto de vista que tenemos nosotros, que esto es un trabajo que no es de una dedicación de 40 horas a la semana, 8 horas al día, sino que va mucho más, que es en poder ayudar a las personas y como hemos comentado antes, que puedan crear unos hábitos de vida saludables. Sobre todo yo creo que en este caso, ya que tenemos recursos estudiantiles, que sí dice así, que es el temario, que esto lo que necesitáis saber, ya sea de tema de dietética, de hospitales y demás, también yo creo que le estamos dando un valor importante a lo que es la persona, ¿vale? Puedes ser muy buen dietista o cualquier cosa en la vida, pero si no eres buena persona, por así decirlo, o tienes unos elementos de proactividad, que seas alegre, que seas feliz, que sepas, que tengas empatía, por mucho que destaques en tu labor de dietista, en este caso, siempre va a haber un resquicio que esa persona que seguramente venga con un tipo de problema, ya sea alimenticio o también puede ser mental y que quiera buscar una solución, no solo le demos esa solución de nuestra labor, sino que vayamos también, yo creo que un poquito más allá, que es algo importante que aquí sí que queremos valorar siempre, ¿no? Que es el apartado de la persona. Efectivamente, que tengamos esa diferenciación, Eso es. porque al final dietistas hay muchos, pero que traten a las personas como personas cada vez hay menos. Sí. Entonces es la parte más importante y a lo que nosotros le damos más importancia, como bien decía Marcos. Hay una frase que es muy buena, ya data año 1500 antes de Cristo. Hace ya, ¿eh? Hace unos pocos años. Hipócrates, filósofo griego, decía que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y al final es eso. Es esa pequeña píldora que no es que simplemente comamos alimentos, sino que de qué manera entendemos ese proceso de obtención de energía, de recursos,
¿Cómo has visto tú que ha podido evolucionar la alimentación en estos últimos años? Sobre todo cuando más te acercas a ella, ya no sea a nivel deportivo, a nivel de todos los días, de la dieta, de tu objetivo físico, de cualquier cosa, vamos. Efectivamente, tenemos que ir adecuando a las diferentes personas. No es lo mismo un deportista de alto nivel, no es lo mismo una persona, digamos, de a pie, con un objetivo básico como mejorar sus hábitos, o, pues bueno, cuando nos podríamos centrar también en personas que tengan una necesidad especial, ¿vale? Que veremos más adelante cómo en esos diferentes hábitos aprendemos a gestionarlo, y ya no solo eso, sino dar esos recursos y esa ayuda que tanto, pues bueno, que tanto nos ayuda a hacer que esa labor sea cada vez más sencilla. Nuestro plan de estudios son las asignaturas, los módulos que impartimos, y podemos ver una diferenciación entre primero y segundo. Aquí, por ejemplo, empezamos con organización y gestión del área de trabajo, que es una asignatura de las que me encargo yo. En este caso empezamos desde un poquito de menos a más, en el que los primeros temarios va dando de que la educación sanitaria, que es un hospital primario, secundario, y luego ya nos vamos metiendo un poquito más allá. ¿Qué es más allá? Pues en qué equipo multidisciplinar podemos encontrarnos, si estamos al lado del médico, del enfermero, quién nos va a apoyar en esta labor, y también, sobre todo, dentro de los hospitales, los organismos que podemos encontrar que nos beneficien. En este caso hay una cosa que es muy importante, que es la de nutrición dentro de los hospitales, porque la gente que tiene enfermedades de larga estancia, pues ahora mismo lo que es la alimentación no está muy individualizada en estos casos, y uno de los riesgos que corren todos los pacientes en este caso es la alimentación que se le da ya dentro del hospital, o como, pues imagínate la tía que viene o la hermana que viene con una pizza y a lo mejor no te está ayudando, sino que te está haciendo todo lo contrario. Entonces yo creo que en esta asignatura, aparte de ver los organismos que hay, como la sanidad privada o la pública, también vemos esto, pues el equipo multidisciplinar y cómo apoyar a esta persona dentro de lo que es el hospital o una enfermedad. Efectivamente, es de gran importancia, ya que no se suele dar este tipo de situaciones, ¿no? Se rige un poquito más por la categorización, pero esto realmente es un abanico de profesionales en el cual el dietista está y tiene que seguir presente, ayudando y colaborando junto a médicos, enfermeros y demás trabajadores, en este caso de los centros sanitarios. En cuanto a alimentación equilibrada, es un módulo bastante amplio, pero sobre todo nos centramos en crear nuestras propias herramientas. Empezamos entendiendo qué es el gasto energético y de qué manera lo calculamos, lo estimamos, y vamos preparando también nuestra propia base de datos con los diferentes alimentos, qué diferentes macronutrientes, en qué cantidad, micronutrientes. Vamos ampliando toda esa base de datos. Pero no yo voy haciendo lo mío, sino que nos juntamos y simulamos esa parte que nos va a tocar el día de mañana, que es trabajar en un grupo multidisciplinar en el que cada uno cumple su función. Efectivamente. Por otro lado tenemos control alimentario. En control alimentario encontramos una asignatura en la que al principio nos vemos que es la ESAN, la EFSA, que al final son organizaciones que controlan sobre todo el alimento o las formas que tenemos de exportarlo, de venderlo, de que vayan de un lado a otro, y sobre todo de marcar esas normas que tenemos que tener todo el mundo. De ahí nos vamos a algo más personal, en nuestro caso, que es España, y ahí nos explican pues cómo elaborar una etiqueta, qué gastos o qué elementos sí que tienen que salir y cuáles no pueden salir. Y ya un poquito más adelante lo que nos vamos es pues cómo tenemos la absorción de los hidratos de carbono, de las grasas, de cualquier tipo de alimento que podamos ingerir, y más allá de cómo es la carne, qué produce la carne, qué pH tiene, qué tanto por ciento de agua, tanto como el pescado, el huevo, de qué color es el huevo, las características organolépticas de cada uno de ellos, y todo eso, ¿vale? Es algo un poquito más enfocado a lo que es el alimento y qué características tiene él y cómo nosotros podemos saber que ese alimento está en buen estado o no, ¿vale? Y a quién reclamar sobre todo. Efectivamente, es una parte muy importante, porque al final, si no conocemos de qué están compuestos los alimentos que ingerimos día a día, es un poco complicado el poder pautar esas diferentes recomendaciones. Y sí, que hay que saber a quién quejarse si te ponen malo. Se puede quejar. Y a quién poder hacer esa reclamación, igual de importante. En fisiopatología nos enfocamos a el sistema digestivo, desde el alimento, cuando entra, qué forma entra,
y todos los procesos que van sucediendo a lo largo de nuestro organismo hasta que se expulsa la parte sobrante. De qué manera se absorben, de qué manera se metabolizan, se digieren y todo eso. Y ya no solo eso, debemos entender todo el funcionamiento, qué partes importantes se absorben en cada zona, sino luego también las diferentes patologías que puedan afectar. De qué manera una enfermedad en la boca, una enfermedad en el estómago, en el esófago, de qué manera influye a las diferentes funciones que tienen que cumplir esos órganos y por ende en nuestro metabolismo. De qué manera nos pueden afectar o no al correcto funcionamiento y al tipo de alimento que ingerimos para poder realizar modificaciones. Cuando nos metemos en segundo curso, en dietoterapia, nos centramos en esa continuación de la fisiopatología y es en diferentes pacientes hospitalizados principalmente de qué manera, qué tipos de dietas podemos pautar. Es ir un paso más para cuando tengamos que hacer las prácticas en un centro profesional, un centro de trabajo, en el cual ya tengamos ese bagaje, tengamos ese conocimiento para poder tomar la mejor decisión posible. En microbiología nos centramos en esos microorganismos que pueden estar presentes, como ha dicho Marcos, en control alimentario. Esas empresas han cumplido bien las funciones de conservación, de mantenimiento de los alimentos, de transporte. ¿Quién se encarga en cada fase? Lo vamos desarrollando un poquito más en profundidad, si se han seguido bien esos protocolos y de qué manera, con la ayuda de la asignatura de control, podemos ir a reclamar o ir a poner una queja, una sugerencia. Ya por último, en este último año, que el segundo año, que son pocas asignaturas respecto al primero, nos encontramos con Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. Esta asignatura, bueno, nos dio un poco de dolor de cabeza porque queríamos enfocarla de manera diferente, ¿no? Y no como una continuación de organización y gestión del área de trabajo, porque al final son cosas que se han visto ya del primer año y que no nos interesa ver que la demografía o como es algo así. Y le dimos un apartado lo que es más personal, ¿vale? Más lo que lleva la condición de ser de la Universidad Francisco de Vitoria. En esta asignatura lo que nos hacemos es plantearnos situaciones en las que se nos puede dar en el día a día y con ellas ver pues, qué tipo de neurotransmisores van a ejecutar en imagínate, un paciente que tenga obesidad, ¿vale? Y que ese premio que sea el dulce, que le va a proceder en su cabeza y por qué está tan arraigado a él. Y qué metodología podemos sacarle con esos neurotransmisores u otros de ese aspecto que es el dulce. Por otro lado, también vemos un poco lo que es el apartado de la psicología dentro de una persona que tenga una enfermedad. Ya no solo de la persona, y también entender sobre todo qué nos pasa a nosotros por dentro, ¿vale? Porque en estas cosas que estás trabajando, que es de cara al público, muchas veces te vas a casa y te vas un poco con dolor de cabeza, que se dice, porque son vivencias difíciles que parece que no vamos a llegar nunca a vivirlas, pero que en este apartado de hospital o gente que viene con un problema se ven cosas súper diferentes, ¿vale? Y también nosotros tenemos que darle un apartado en el que en la educación sanitaria y promoción de la salud nosotros sepamos qué nos pasa por dentro a nosotros mismos, ¿vale? Y cómo podemos gestionar estas emociones que se nos pueden dar en el día a día, ¿no? Y yo creo que esto va un poco con la línea de universidad y que nos dio el impulso a llevarlo a cabo. Efectivamente, lo enfocamos bastante a la parte humana, entender que trabajamos con personas, no es un paciente o no es un cliente más, sino entender esos procesos que pueden afectar a las personas que van a estar a nuestro cargo o bajo nuestra responsabilidad, como bien ha dicho Marcos, y luego entender qué procesos también pueden influir en nuestra toma de decisiones, porque una misma decisión no la tomaríamos de diferentes maneras o en diferentes circunstancias que pueden acarrear. Entonces nos centramos mucho en esa parte humana que nos puede ayudar, lo primero a entender y lo segundo a empatizar, para que no sea un servicio más, no sea una persona más, sino que sea la persona y ese problema. Al final es lo que te va a dar adherencia, en este caso, a que él venga con un nutricionista, ¿vale? Pues yo creo que el nutricionista es alguien muy importante que hay en esta sociedad que no se la valora tanto como se la debería, y pasa por nosotros ser esa persona diferente al resto y que le haga pensar un poco más allá, ya no solo de la alimentación, sino de los hábitos que puede llegar a tener. También te puedes encontrar con alguien que no soportes y tiene que atenderle de la mejor manera. Entonces yo creo que esas herramientas son necesarias que demos aquí dentro de una formación, tanto sea online o presencial o lo que sea. Sí, como bien ha dicho Marcos, nos ha costado mucho darle esas vueltas, darle ese enfoque, pero bueno, la verdad que hemos tenido bastante apoyo
a la hora de plantear esa asignatura con los alumnos. Tenemos bastante aceptación, ha sido una asignatura que les ha llegado bastante, que les ha gustado mucho y han tenido sobre todo una perspectiva muy diferente, ¿no? De entender la profesión, ya no solo la parte dietética, todo el conocimiento, sino la puesta en práctica, ¿no? Que se pueda dar. De llegar a ese centro de trabajo y entenderlo de una manera muy diferente. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo tenemos organizado nuestro campus virtual, todos los módulos que tenemos y luego los recursos. ¿Vale? Nosotros nos encargamos de seguir actualizando, de sacar nuevo contenido. Vamos dando píldoras formativas, que es un apartado bastante importante, en el cual hacemos pequeños vídeos de los contenidos que impartimos dentro de esos módulos y que nos permite al final llegar con una dosis de información entre 1 o 2 minutos, por ejemplo, los tipos de píldoras que solemos hacer, que no sea una masterclass de media hora, 1 hora, que al final suele ser bastante complicado llevar ese seguimiento, ¿no? Entonces nos centramos mucho en sacar, y ya no solo eso, información que consideramos nosotros relevante dentro del temario que vamos impartiendo, pero también la constante comunicación con los alumnos. Sí, además es instantánea, porque ya sea bien o que te metes en el ordenador y estés en el ordenador y te salte la pestañita, o con que haya la aplicación del teléfono que te salta cuando ponemos las actividades, te salta el día que tal, si hacemos un foro, si incluimos vídeo, te va a salir todo. Igual que a nosotros, que si subís algo, pues al momento nos sale en el teléfono que habéis colgado ya la tarea o lo que sea. Todo tipo de dudas que podáis tener, crear esos foros de discusión en los cuales podéis comentar y buscar esa solución a dudas que pueden ser generales. Y luego estamos utilizando diferentes tipos de herramientas que lo que hace es pues, el uso de artículos científicos, que es para realmente el contenido que nosotros damos que sea bastante importante además. Efectivamente, que esté basado o sea, que tenga un método científico que esté basado ahí en ese aprendizaje. Que no nos lo inventemos nosotros. Efectivamente, esto no es el yo creo, sino vamos a colgar esta información que es verídica, que va a ser útil y bueno, luego sacar diferentes debates y vamos a ver cómo tenemos organizado el campus virtual. Canvas Student te va a permitir usar todas las herramientas necesarias para tu formación online. Este es el tablero, donde podrás ver todas las asignaturas en las que estés matriculado. En la página de inicio tendrás la información simplificada de cada módulo. En ella puedes acceder a todos los apartados. Si pinchas en el programa del curso, podrás ver y descargar la guía docente. También tendrás un resumen de todo lo que vas a hacer en la asignatura. En el apartado Anuncios, el profesorado te facilitará toda la información relevante que necesites saber para realizar la asignatura. Si nos vamos a módulos, podremos ver todas las unidades didácticas y tareas a realizar en cada trimestre. Desde este apartado, podremos acceder a los recursos didácticos de cada tema. Estos recursos los puedes descargar. Una vez hayas trabajado la unidad didáctica, deberás realizar la tarea asociada a la misma. En este apartado puedes hacer las entregas de las tareas. Si tienes dudas con las tareas o cuestiones sobre el temario, puedes recurrir al foro. Este apartado es muy importante, ya que puedes resolver las dudas de cada unidad con el profesorado y compañeros y compañeras. Por último, puedes ver el apartado Calificaciones. En esta sección puedes ver el resultado de tus tareas. Como ves, el funcionamiento de Canvas es muy sencillo. El resto depende de ti. Ciclos formativos de grado superior. Universidad Francisco de Vitoria. Y habiendo visto un poquito esa visión general de lo que es el ciclo formativo, de cómo lo tenemos estructurado, de cómo tenemos todo en constante comunicación, de cómo lo hemos hilado, y habiendo visto la facilidad de la sencillez que tiene nuestra interfaz, que es bastante intuitiva, vamos a pasar al momento en el que vosotros participéis, seáis los protagonistas de esto y nos podáis lanzar todo tipo de dudas, preguntas que puedan quedar en el tintero. Ahí, animarse. Eso es. Es el momento. Vale, nos lanzan la primera pregunta,
que sería el tema de las prácticas. Una vez hayáis finalizado todo el contenido teórico práctico, todos los módulos, llega el momento de ir a una empresa. El momento de ir a esta empresa es la parte más importante porque es lo que nos ayuda a poner en práctica todo lo aprendido, de coger las herramientas que hemos ido construyendo y lanzarnos al centro de trabajo. Una vez hemos finalizado, tenemos convenios con diferentes instituciones y la opción que tenemos es ir a colegios, ir a diferentes clínicas, hospitales, en el cual podamos cumplir diferentes funciones junto a otro tipo de profesionales. Si alguien está interesado, pues por ejemplo, en ir a un centro deportivo a poder desempeñar esa función y trabajar con deportistas o otro tipo de convenios que podamos firmar, nosotros estamos siempre encantados de poder acercar esa curiosidad que puedan tener todos los alumnos, ¿no? Sí. A ver, tenemos otra de cómo son los exámenes. Bueno, los exámenes en esta modalidad son presenciales. Tenéis que venir aquí a la universidad y la Comunidad de Madrid nos dice, ¿vale?, que no somos nosotros, que tienen que ser o un viernes o un sábado. Eso es. ¿Vale? En cualquier horario nosotros lo fijamos con tiempo y aparte, bueno, los exámenes suelen ser tipo test. Suele haber un elemento práctico que se ha dado siempre en una tarea o que se ha dado en una píldora formativa. Y bueno, yo creo que eso es lo de menos porque es la mayoría de gente, por lo general, si se ha visto, no tiene problemas en ese apartado. Siempre cuando tenemos que preparar los exámenes, quien ha llevado un seguimiento, quien ha realizado las actividades no va a tener ningún problema. El objetivo no es estudiar, sino entender el contenido que estamos dando y la utilidad que le vamos a dar. Sí, sobre lo que hay que pensar, no hay que vomitar. Efectivamente. Por ahí vamos, o intentamos que nuestra formación sea por ahí, en pensar y no vomitar. Es la parte más importante. Nos lanzan otra, al ser formación online, ¿cómo puede ser el tema de las tutorías? Nosotros tenemos toda la cercanía que podemos, toda la ayuda que podamos prestar siempre va a ser poca. Entonces lo podemos hacer de manera individual, como hemos estado haciendo hasta ahora, lo podemos hacer tutorías colectivas para resolver todo tipo de dudas, todo tipo de cuestiones relacionadas con las asignaturas, cómo va a ser la estructuración, qué tipo de tarea hemos mandado y cómo podemos ayudar, cómo lo podemos enfocar. Nosotros siempre tenemos esa predisposición a que seáis vosotros los que participéis, los que nos lancéis esas diferentes dudas y nos podamos reunir, ya sea de manera individual o sea colectiva, con vosotros y poder solucionarlas a la mayor brevedad posible. Y hay otro que es, si se suspende un examen, hay que repetir el curso. En este apartado nosotros tenemos ordinaria y extraordinaria. Entonces va a un examen que es con formación continua, que es en ordinaria, y si apruebas, o sea, si en este caso suspendes, pasas a extraordinaria, y si ya en este caso de extraordinaria suspendes, ese curso que has suspendido sí que lo tienes que recuperar al año siguiente. Eso es. Sería esa matriculación del módulo en concreto. No tienes que repetir el curso entero, pero sí que tienes que repetir ese módulo. Eso es. Al final se hace ese cómputo por horas del peso que tiene cada asignatura y tenemos la opción de hacer en 2, 3 o 4 años el módulo. Entonces, pues, si quedara pendiente un módulo, se realizaría una rematrícula para el siguiente curso con el resto. Eso es más importante ya en el de cara cuando ya vayáis a probar todo, el último año, y sobre todo ir a prácticas, ¿vale? Para ir a prácticas o darle el salto a prácticas tienes que tener todos los módulos aprobados, porque si no, en este caso la Comunidad de Madrid nos dice que de ninguna forma podéis ir a un centro de prácticas sin haber aprobado cada uno de los módulos. Eso es. Y luego la atención del profesorado, como hemos dicho, a nivel de tutorías, ya no solo en esas tutorías, sino ese acercamiento, ¿no? Entendemos al final, no podemos predicar con el ejemplo de que queremos que seáis buenos profesionales, que seáis buenos dietistas, si nosotros después vamos a ser malos profesores. Para nosotros no, o sea, intentamos inculcar lo mismo que queremos para vosotros el día de mañana. No es simplemente un buen profesor o un mal profesor, se caracteriza por entender a la persona, independientemente de que estemos en el aula todo el día junto a vosotros o no, estemos detrás de una pantalla, ese acercamiento que tenemos que tener. Entonces es un aspecto imprescindible para nosotros, por eso diferentes tutorías, diferentes reuniones y de qué manera podemos ayudaros. Vale, ya no solo eso, sino ampliar un poquito más. Pues por ejemplo están surgiendo este año dudas de cómo puedo empezar, cómo puedo emprender.
¿vale? Ese tipo de, vale, nosotros estamos, o sea, no solo en el aula, no solo desde el ordenador, sino estamos en el día a día con diferentes personas, diferentes pacientes. ¿Cómo puedo hacerme yo eco? ¿Cómo puedo darme a conocer dentro de este mercado, ¿no? Con el tema de redes sociales, dar ese recurso y daros, pues bueno, esos diferentes tips para que podáis lanzaros y sobre todo disfrutéis de la labor de ser dietistas. En el paso a la carrera hay convalidaciones. En este caso sí, siempre que sea la carrera de nutrición. Eso No es. sabemos exactamente ahora mismo exactamente qué créditos te convalidan, pero en este caso sí que hay convalidaciones dentro de lo que es la casa. Luego ya fuera, si pasas a un apartado público y demás, eso es ya meterme en berenjenales, que creo que no me lo sé. Eso nosotros no lo podemos, el paso a otra universidad, nosotros no, pero al final la universidad entiende que ese paso, esos contenidos, estamos en constante comunicación, tanto dentro del grupo de profesores como los de grado. Va variando dependiendo del año, porque hay veces que se hace un cambio en el plan formativo, tanto en ciclo formativo como el grado en nutrición humana y dietética. Entonces, suele rondar entre 40 a 50 créditos, que son los que convalidan de primer y segundo curso aproximadamente, ¿vale? Decimos un poquito de memoria, teniendo en cuenta que puede cambiar el plan formativo y puede variar tanto a mejor como a peor, ¿vale? Bueno, yo creo que por último, yo lo que quería deciros es que en esto que es la formación online, ¿vale? Con esto, la experiencia que podemos llegar a tener Íñigo y yo ya siendo profesores de online, esto es una formación que depende mucho de vosotros, ¿vale? Es una formación en la que nosotros vamos a ir dando retos de manera cada 2-3 semanas, habiendo las asignaturas que hay, pues siempre cada semana intentamos que tengáis algo que hacer en función de en qué asignatura hay. Pues si yo pongo un reto para la semana del 5 de mayo, Íñigo pondría otro para el 14, que es otra asignatura, ¿vale? Para que en todo momento tengáis esa motivación de poder hacer cosas que os puedan ayudar a pasar el examen de manera más fácil, ¿vale? Pero siempre y cuando dependa de vosotros, ¿vale? Pues en un aula sí que podemos estar, deja el móvil, ¿vale? Pero una formación online al final va a depender de vuestra actitud y sobre todo de vuestra constancia, ¿vale? Es un poco como... Tiene sus ventajas, sobre todo, que pues eso, no tienes que venir al aula, te puedes gestionar tú de manera como quieras el temario. Nosotros, eso, ponemos un reto, en cuanto pasa el reto sacamos temario, tú te lo lees, si tienes alguna duda nos puedes responder, o sea, nos puedes preguntar, nosotros te vamos a responder al instante. Entonces yo creo que es una formación muy autónoma que tiene muchas ventajas porque sobre todo cada alumno tiene el ritmo que él cree que sabe, ¿vale? Dentro de un aula todos tenemos que seguir el mismo ritmo y quizá a unos les penalice y a otros les beneficie, y en este caso sois vosotros los que dependéis y los que vosotros os automatizáis todo lo que es el curso, ¿vale? Hay a veces que pues, dependiendo también de situaciones que nos han venido este año, de pues mira, he tenido una situación personal más difícil, pues hay ciertos meses que a lo que sea, que caiga un poco la implicación, pero tienes el momento de que al mes que ya estés como un avión, vuelvas a coger el ritmo y te pongas las pilas siempre y cuando, o sea, nosotros te vamos a ayudar, por supuesto, y te vamos a entender, ¿vale? Eso es. No sé si quieres añadir algo más. Sí, al final, al hilo de lo que comenta Marcos, es eso, ¿no? Dar todas las facilidades que podamos. Había un caso concreto, el que comentabas, pues hablamos con él, no pasa nada, nosotros lo que queremos es que aprendas, ¿vale? No has podido entregar una tarea, tranquilidad, sí. ¿Vale? Tranquilidad. Nosotros tenemos la predisposición y se lo comentamos de, bueno, es interesante que la hagas cuando puedas, para que nosotros sobre todo podamos darte el feedback, aunque sepas que no va a tener calificación, pero bueno, que nuestro objetivo es que aprendáis, ¿vale? Y bueno, dicho esto, nos gustaría daros las gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que no haya quedado ninguna duda y que bueno, que gracias también a ti, Marcos, por haber sacado un hueco y podernos acompañar en esta webinar de presentación y esperamos veros pronto. Vale, muchísimas gracias y que tengáis muy buen día.